Era una madrugada pesada, de esas en las que el aire se siente espeso y todo parece ir más lento. Llevábamos horas esperando afuera de una funeraria improvisada dentro del viejo Panteón del Carmen, en Monterrey. Mis suegros habían muerto en un accidente en la carretera rumbo a Santiago, Nuevo León. El carro quedó destrozado, sin posibilidad de rescatar nada más que los cuerpos. Como la morgue de la ciudad estaba colapsada, los trajeron aquí, a este panteón olvidado, donde el cuidador nos recibió con una linterna vieja y la cara arrugada por los años. «No se queden mucho tiempo después de la medianoche», dijo con voz grave. «Este lugar tiene sus reglas, no le dimos importancia. La tristeza y el cansancio nos tenían demasiado agotados como para ponernos a pensar en historias de viejos. Pero aún así, sentí un escalofrío en la espalda cuando nos dejó solos en la entrada. Mi esposo Andrés estaba en shock mirando al suelo. Su amigo Raúl trataba de distraerlo con alguna conversación, pero nadie tenía cabeza para eso. Las horas pasaron lentas y el aire se volvió cada vez más denso. Aproximadamente a las 3 de la mañana los vimos llegar. Era una pareja. Caminaban tomados de la mano, con un paso lento, como si estuvieran disfrutando de un paseo nocturno. La mujer llevaba un vestido blanco antiguo y el hombre un traje oscuro que parecía de otra época. Nos pareció extraño, pero por educación Andrés les saludó con un gesto de la cabeza. La mujer sonrió levemente y el hombre inclinó la cabeza, sin decir nada. Raúl frunció el ceño y murmuró: «¿Cómo chingados entraron?». Nos quedamos en silencio. El panteón estaba cerrado con candado desde hacía horas. Yo misma vi al cuidador asegurar la cadena antes de irse a su caseta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a la pareja de nuevo. Ya no estaban. Se habían desvanecido en el aire. No hubo rastro de pasos, ni el sonido de sus pisadas alejándose. Simplemente desaparecieron. Fue entonces cuando el aire cambió. De repente, un frío gélido se apoderó del lugar. Sentí una brisa helada acariciarme el cuello, como un susurro sin voz. Raúl encendió su cigarro con manos temblorosas. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Pocos minutos después, el cuidador regresó con su linterna parpadeando. Le contamos lo que vimos. Él solo sonrió. La parejita de paseadores. Siempre regresan a casa antes del amanecer, dijo con total naturalidad. Me quedé helada. ¿Regresan a su tumba?, pregunté con un nudo en la garganta. El viejo asintió. Siempre. Nadie dijo nada después de escuchar al viejo cuidador. Solo nos miramos entre nosotros con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Nos estás diciendo que eran fantasmas?, preguntó Raúl con una risa nerviosa. El cuidador se encogió de hombros. Aquí todo mundo los ha visto. A veces entran solos, a veces con alguien más, pero siempre terminan en la misma tumba. Me estremecí. No quería saber más. Le pedimos que nos dejara esperar en su caseta hasta que terminaran las autopsias, pero él se negó. No se preocupen, ya no los volverán a ver, al menos no esta noche. No sé por qué, pero sus palabras me dejaron con un peso en el pecho. Algo me decía que esto no había terminado. Minutos después, el frío se hizo más intenso. Un viento helado nos envolvió de la nada, haciéndonos temblar en medio de la noche cálida. Andrés me miró pálido. Nos largamos de aquí en cuanto terminen con mis papás, murmuró. Raúl, que nunca había sido un tipo asustadizo, sacó otro cigarro y sus manos temblaban al encenderlo. Yo solo quería salir de ese maldito lugar. Por la mañana, el miedo seguía en mi pecho como un peso imposible de ignorar. Andrés tampoco hablaba mucho. No sé en qué momento decidimos volver al panteón. Tal vez por curiosidad, tal vez porque en el fondo queríamos confirmar que todo había sido una mala jugada de nuestra mente.
pero no lo fue. Don Evaristo nos recibió con la misma calma con la que había hablado la noche anterior. Sin decirnos nada, nos llevó a un pasillo entre las tumbas más antiguas. Nos detuvimos frente a una lápida gastada por los años. El número tallado en la piedra casi se había borrado, pero se alcanzaba a distinguir. 118. «Aquí descansan ellos», dijo el viejo con voz monótona. «Pero parece que no les gusta quedarse quietos». Tragué saliva. ¿Quiénes eran? El cuidador se acomodó la gorra y miró la tumba con los ojos entrecerrados. Una pareja joven. Los mataron hace más de 60 años en la misma carretera donde murieron sus suegros. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dicen que en vida solían venir aquí todas las noches. Paseaban tomados de la mano hasta que el panteón cerraba. Luego, bueno, fueron asesinados. No pude evitarlo. Me incliné y toqué la lápida con los dedos. Estaba helada. Evaristo nos miró fijamente. «Los que los ven suelen volver aquí tarde o temprano», dijo. «A veces como visitantes, otras como paseadores». Mi estómago se encogió. Sentí que ya era demasiado tarde para nosotros. No debimos haber vuelto al panteón. Algo dentro de mí lo supo en cuanto toqué la lápida. Desde esa noche, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. El primer signo de que algo no estaba bien fue el sueño. Soñé que estaba en la carretera donde ocurrió el accidente de mis suegros. La niebla era densa y el aire olía a tierra mojada. Frente a mí, la pareja de paseadores se sostenía de la mano, inmóviles, mirándome. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Entonces los vi sonreír. No era una sonrisa normal. Parecía más bien una mueca, una grieta en la piel. Y en mi cabeza una voz susurró: «Ya estás con nosotros». Desperté de golpe con el corazón a punto de salirse del pecho. Miré el reloj. 13:00 AM. No estaba sola en la habitación. Andrés no estaba en la cama. Me levanté de un salto y lo encontré de pie en la sala, vestido con un viejo traje que no reconocí. Parecía estar en trance, como si esperara a alguien. «Andrés», susurré. No respondió. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos fijos en la puerta. Cuando me acerqué, tomó mi mano. Estaba helada. «Es hora de pasear», murmuró con una voz que no era la suya. Solté un grito y lo sacudí con todas mis fuerzas. Sus ojos parpadearon y volvió en sí, respirando con dificultad. «¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí?», preguntó confundido. No supe qué responder, solo lo abracé con todas mis fuerzas. Algo nos estaba arrastrando a ese maldito panteón. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Al día siguiente, volvimos al Panteón del Carmen una última vez. Don Evaristo nos vio llegar y negó con la cabeza. «Ya es tarde para ustedes. Ellos ya los eligieron». Mi piel se erizó. «¿Cómo rompemos esto?», pregunté con desesperación. El viejo nos miró con tristeza. «No se rompe, solo se cumple». Mis piernas se aflojaron. Andrés me tomó la mano y supe que no importaba lo que hiciéramos, no había escapatoria. Esa noche el sueño volvió, pero esta vez no era solo un sueño. Desperté de nuevo a las 3:00 AM y sentí la misma presencia en la habitación. Un frío sepulcral nos envolvía. Nos levantamos sin hablar, sin cuestionar. Era como si ya supiéramos lo que teníamos que hacer. Salimos de casa, caminamos sin mirar atrás. La calle estaba vacía, las luces titilaban. El panteón nos esperaba, y ahí estaban ellos, sonriendo, esperándonos. Nos tomaron de la mano y caminamos juntos hacia la tumba 118, para nunca regresar. Semanas después, unos jóvenes aseguraron haber visto a una pareja nueva caminando por el panteón, vestidos con ropa moderna, de la mano, en silencio. Alguien les saludó.
y ellos, inclinando la cabeza, respondieron con una sonrisa, esperando por nuevos compañeros de paseo. Era Día de Muertos y el panteón de Mezquitán estaba hasta el tope. Familias enteras con velas, papel picado y flores de cempasúchil llenaban los pasillos. Había música de mariachi en algunas tumbas, en otras solo rezos en voz baja. Mi hermana Camila y yo habíamos ido como cada año a visitar a nuestros papás y a nuestra hermanita. Todo parecía normal hasta que Camila me jaló del brazo y me señaló hacia adelante. Mira qué bonita Catrina, quiero una foto con ella. Seguí su mirada. Entre la gente, una mujer alta vestida de negro caminaba lentamente hacia el fondo del panteón. Su vestido era elegante, con encajes oscuros, y su rostro pintado como calavera parecía real, demasiado real. Lo raro es que nadie más parecía notar su presencia. Pues ve, dile que se tome la foto contigo. Camila negó con la cabeza. No, acompáñame. Se está alejando. Empezamos a caminar rápido detrás de ella. Parecía flotar entre las tumbas como si no pisara el suelo. Señorita, grité. No volteó. Más adentro, el ruido del cementerio se apagó. Ya no se escuchaban las guitarras ni las voces. Sentí un escalofrío. No sé en qué momento llegamos a la parte más vieja del panteón donde estaban las tumbas de los niños. Entonces la Catrina giró en una esquina y cuando llegamos ahí, ya no estaba. Miré alrededor. No había dónde esconderse. Solo lápidas viejas, velas consumidas y el viento moviendo las flores secas. Camila me miró con los ojos bien abiertos. ¿Viste para dónde se fue? Negué. Nos dimos la vuelta y volvimos rápido a la entrada. Necesitábamos asegurarnos de que lo que vimos fue real. Al encontrar a otras dos Catrinas que posaban para las fotos, Camila corrió hacia ellas. Oigan, ¿dónde está su amiga? ¿La que tiene el vestido negro? Las dos mujeres se voltearon a ver confundidas. Solo somos nosotras, respondió una. Mi estómago se hizo nudo. Camila palideció. No dijimos nada más. Salimos del cementerio. Pasaron meses antes de que regresáramos al panteón. La visita no era por gusto. Mi tío nos llevó porque había que limpiar las tumbas y dejarles flores. Había llovido mucho últimamente y todo estaba descuidado. Desde que entramos, sentí que algo estaba raro. El cementerio estaba más silencioso de lo normal. No había tantos visitantes. Vamos rápido, dije queriendo acabar lo antes posible. Primero fuimos a la tumba de mis abuelos, después la de mis papás. Lo que vimos nos dejó helados. Las tumbas estaban cubiertas de ramas, como si alguien hubiera podado los árboles de encima y las hubiera dejado caer justo ahí. Nunca habíamos visto eso antes. Nos pusimos a limpiar. Se sentía el aire pesado, como si el cementerio estuviera más oscuro de lo normal. El cielo estaba lleno de nubes negras y comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. Mi tío llamó. Voy por ustedes en unos minutos. Mi estómago se apretó. Nos dimos cuenta de que nos faltaba la tumba de nuestra hermanita. Ustedes terminen aquí, le dije a Camila y a mi otro hermano. Voy rápido a limpiarla. Corrí entre las tumbas. La zona infantil estaba más silenciosa que nunca. Ni siquiera había gente cerca. Y entonces lo noté. Todas las tumbas de los niños estaban limpias, como si alguien se hubiera adelantado y las hubiera dejado impecables. La de nuestra hermanita también estaba perfecta. Me arrodillé y recé. El viento sopló fuerte y de repente las voces. Esas voces, niños hablando, no riendo, no llorando, solo hablando. Tragué saliva y me apresuré.
Nunca las había escuchado estando solo. Terminé mi oración y murmuré: «Nos vemos pronto, hermanita». Silencio. Las voces se callaron. El cementerio entero quedó en un mutismo sepulcral. Y entonces algo me empujó a mirar hacia el barranco. Detrás de unas tumbas, más allá de los arbustos que marcaban el límite del cementerio, vi una tumba que nunca antes había notado. Encima de ella, sentado con las piernas cruzadas, había un anciano con ropa vieja de manta. A su alrededor, 3 niños pequeños. Todos me miraban. Los ojos del niño más grande se encontraron con los míos y comenzó a levantarse. No esperé. Corrí sin mirar atrás. Corrí hasta encontrar a mis hermanos que ya estaban esperando en la entrada, ansiosos. El cielo rugió con un trueno y la lluvia comenzó a caer. Mi tío me buscaba con una chamarra en la mano. «¿Dónde estabas? Nos vamos». No respondí. No quería hablar de eso. No todavía. No hablé de lo que vi con nadie, excepto con Camila. Ella me miró como si dudara, pero en el fondo sabía que no estaba inventando nada. Pasaron 6 meses antes de que volviéramos al cementerio. Esta vez decidí que no me iría sin respuestas. La lluvia de los últimos meses había dejado el suelo lodoso. Caminamos por el panteón con cuidado, limpiando las tumbas de la familia como siempre. Pero mi mente estaba en otra parte. Las voces, los niños, la tumba que no debería estar ahí. «Voy al fondo del cementerio», le dije a Camila. «No vayas solo», me respondió de inmediato. Su tono no era de burla ni incredulidad, era miedo. Al final, los dos fuimos. La zona infantil estaba desierta, como siempre. Nos asomamos al barranco. La tumba seguía ahí, pero había algo diferente. La tierra se había desgajado un poco, como si el tiempo la estuviera reclamando. Nos acercamos. Vimos la cruz de piedra rota, enterrada en el lodo. Mi corazón latía con fuerza. En la base de la cruz, una inscripción apenas legible: «Aquí descansan los olvidados». La tierra parecía haberse tragado la tumba poco a poco. Entonces, Camila me jaló del brazo con fuerza. «¡Daniel!». Su voz era un susurro de terror. Miré hacia abajo. Entre la maleza, medio enterrados en el lodo, vimos lo que parecían huesos. Huesos pequeños. Huesos de niños. Mi piel se erizó. Algo crujió entre los arbustos detrás de nosotros. Nos giramos. No había nadie, pero lo sentíamos. El aire se volvió helado. La sensación de ser observados era demasiado fuerte. Las voces comenzaron de nuevo, no lejanas como antes. Cerca, muy cerca. Caminamos hacia atrás lentamente, sin quitar la vista de la tumba y del barranco. Y entonces la vimos. La Catrina de vestido negro, de pie al otro lado del barranco. Nos miraba fijamente. El viento levantó su velo y debajo no había un rostro pintado. Había un cráneo real. Mi cuerpo entró en pánico. Agarré a Camila y salimos corriendo. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero no nos atrevimos a voltear. No paramos hasta llegar a la entrada. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos lo que habíamos visto. No volvimos al cementerio por 1 año. Cuando regresamos, lo hicimos con miedo. El panteón estaba más vacío que de costumbre. Se sentía extraño. El barranco había cambiado. La parte donde estaba la tumba de los niños ya no existía. Se había derrumbado completamente. Nos asomamos con cuidado. No había cruz, no había restos, solo tierra y rocas amontonadas en el fondo, como si nunca hubiera habido nada ahí, como si la tierra hubiera decidido tragarse el secreto. Nos quedamos en silencio, observando. Sabíamos que, aunque la tumba ya no estuviera ahí, las voces aún seguirían en ese lugar. Cuando nos íbamos, Camila susurró: «¿Y si todavía están ahí abajo?». No respondí. No quería saber la respuesta. Salimos del cementerio en silencio. En el camino de regreso,
Pasamos junto a un altar del Día de Muertos que alguien había dejado a la entrada del panteón. Había velas encendidas, fotos de niños y entre ellas una foto de la Catrina de vestido negro. Sin querer, mi pie golpeó algo en el suelo. Una pequeña calavera de azúcar cayó de la ofrenda y se partió en dos. El viento sopló con fuerza. Las velas se apagaron. Nos fuimos sin mirar atrás. Los panteones siempre han tenido algo extraño. No sé si son los colores de las tumbas, los nombres tallados en piedra o la sensación de que alguien te observa aunque estés solo. Pero desde niño nunca me han dado miedo. Cuando tenía 5 años, fui con mi familia al Panteón Municipal de Tierra Blanca a limpiar las tumbas de mis abuelos. Era una costumbre de cada año. Llevábamos flores, escobas y cubetas con agua. Mientras los adultos se ocupaban, yo me puse a caminar entre las lápidas leyendo nombres que no conocía. Fue ahí cuando lo vi. Un señor mayor con ropa sencilla y una boina, sentado en una banca de piedra. Me sonrió y me saludó como si ya nos conociéramos. Me preguntó mi nombre y cuando se lo dije, él sonrió aún más. Mira nada más, igual que yo. Dijo que se llamaba Don Simón y que había conocido a mi abuela hace muchos años. Platicamos de cosas simples. Me preguntó de la escuela y de qué me gustaba jugar. Me sentí a gusto, como si hablara con un abuelo. Después de un rato, mi mamá me llamó. Antes de correr con ella, Don Simón me puso una mano en el hombro y dijo algo raro. No tengas miedo cuando llegue el momento. A veces, el destino ya está escrito. No entendí nada, pero solo asentí y me fui. Pasaron los años y aquella tarde quedó en el olvido, hasta que un día, ya siendo adolescente, algo me hizo recordarlo. No sé si fue una plática con mi abuela o si simplemente me vino a la mente, pero de pronto tuve la necesidad de preguntarle: Abuela, ¿qué fue de Don Simón? Ella arrugó la frente y me miró raro. ¿Quién? ¿Don Simón? Un señor mayor que decía que te conocía. Mi abuela negó con la cabeza. Yo no conozco a nadie con ese nombre. Pensé que tal vez se le había olvidado, así que le describí cómo era. El sombrero, su sonrisa, la voz ronca. Pero ella insistió en que no tenía idea de quién hablaba. Sentí un escalofrío. Me giré a ver a mi mamá que nos escuchaba desde la cocina. Tú sí te acuerdas de él, ¿verdad? Pero su cara fue aún peor. ¿De qué hablas? ¿Cuándo anduviste con un señor en el panteón? Ese día que fuimos a limpiar las tumbas, tú estabas ahí. Su expresión cambió de desconcierto a molestia. Claro que no, nunca te hubiéramos dejado andar con un desconocido. En ese momento me di cuenta de lo extraño que era todo. Si ni mi mamá ni mi abuela recordaban a Don Simón, entonces, ¿con quién había hablado ese día? Esa duda se quedó conmigo por años. A veces intentaba olvidarlo, pero la imagen de Don Simón seguía ahí, grabada en mi cabeza como un recuerdo que no debía estar ahí. Cuando cumplí 22 años, decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando: volver al Panteón de Tierra Blanca. No sé qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que ahí estaba la respuesta. El cementerio seguía igual, con las tumbas viejas y las flores marchitas de visitas pasadas. Caminé por los mismos pasillos por los que corrí de niño, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Vi a un señor encorvado, limpiando una lápida con un trapo. Se veía como alguien que llevaba ahí toda la vida. Me acerqué con la intención de preguntarle: disculpe, ¿usted conoce a un señor que se llama Don Simón? El viejo dejó de limpiar y me miró. Su expresión cambió por completo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Su voz sonó seria, casi preocupada. Le expliqué lo que recordaba, cómo había hablado con él y cómo mi familia decía no conocerlo. Cuando terminé,
El señor se quedó callado unos segundos antes de suspirar. Hace mucho tiempo hubo un hombre llamado Simón Castillo. Mi piel se erizó. Era cobero del panteón, pero murió hace años. Murió aquí mismo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo murió? El hombre bajó la mirada. Nadie sabe. Solo encontraron su cuerpo en la parte trasera del cementerio, cerca de donde solía trabajar. Lo enterraron aquí mismo, y desde entonces hay quienes dicen haberlo visto deambulando entre las tumbas. Mi respiración se cortó. ¿Sabe dónde está enterrado? El viejo asintió lentamente y señaló hacia un rincón del cementerio. Su tumba está ahí, pero te advierto, muchacho, no todos los muertos se quedan donde deberían. No sé por qué, pero caminé hacia donde el viejo señaló. Sentía que algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Las lápidas en esa zona eran viejas, cubiertas de musgo y tierra. No había flores, ni fotos, ni nombres reconocibles, hasta que vi una que me congeló el alma. Simón Castillo, 1897-1965. El aire se volvió helado. Ese era él. Mis piernas se sintieron pesadas y mi pecho se apretó con una sensación que nunca había sentido. Era imposible. Pero entonces pasó. Una brisa helada sopló detrás de mí y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo me hizo voltear. Ahí estaba, Don Simón. Igual que cuando tenía 5 años. Misma ropa, misma boina, misma sonrisa tranquila. No podía moverme. Él me miró por un momento antes de decir con su voz ronca: «Te lo dije, muchacho, el destino ya está escrito». Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí sin ver atrás, sin importarme las tumbas, sin pensar en nada más que salir de ahí. Cuando crucé la reja del panteón, sentí que podía respirar otra vez. Pero algo me decía que nunca iba a estar completamente libre de ese encuentro. Desde entonces he tratado de olvidar, de pensar que todo fue producto de mi imaginación, de los cuentos de pueblo, de mi propia mente jugándome una mala pasada. Pero hay noches en las que, entre sueños, sigo escuchando su voz. Y en lo más profundo de mi mente, sé que Don Simón nunca se fue. Mi abuela siempre decía que el Día de Muertos no era una simple festividad, sino un puente entre dos mundos. No importaba cuántas veces la escuchara decirlo, nunca lo había tomado en serio. Hasta aquella noche. La celebración en Xochimilco era una tradición en la familia. Como cada año, mi abuela me pidió que la acompañara al Panteón de San Sebastián, donde descansaban mis bisabuelos, algunos tíos y otras generaciones que no llegué a conocer. Pero este año algo fue diferente. «Mija, este año va a ser especial», me dijo en la tarde mientras preparaba las velas y el pan de muerto para la ofrenda. «¿Por qué lo dices?». Me miró con esos ojos sabios y viejos, pero no respondió. Solo sonrió de lado y siguió con su labor. Mi tía Rosa, en cambio, se negó a ir con nosotros. No le gustaban los panteones de noche. «Esta es la única noche en que los muertos caminan entre los vivos», susurró alzando la ceja. «Si sabes escuchar, los puedes sentir». Me reí de su dramatismo. Ahora sé que no debía haberlo hecho. El panteón estaba más vivo que nunca. Velas parpadeando en las lápidas, familias enteras compartiendo antojitos, mariachis tocando canciones para los muertos. Había algo mágico en la energía del lugar. Mi abuela me dejó sola por un momento para hablar con unos conocidos. Me quedé a cargo de Valeria, mi primita de 5 años. «¿Me cuentas un cuento?», pidió, aferrándose a mi brazo. «Después, Vale, ahorita disfruta». Pero ella no me estaba mirando. Su mirada se clavó en un rincón oscuro del panteón. «Dice que quiere jugar.
se me erizó la piel. ¿Quién?, pregunté, sin dejar de mirar el lugar donde fijaba sus ojitos. El niño de allá. No había nadie, solo lápidas y árboles mecidos por la brisa nocturna. Vale, no hay nadie. Ella suspiró y rodó los ojos, como si yo fuera la tonta. Sí hay, dice que le pases la pelota. ¿Qué pelota?, señaló mis pies. Una pelota de fútbol roja y vieja estaba justo a mi lado. Me agaché lentamente para recogerla, pero en cuanto la toqué, un escalofrío helado recorrió mi espalda. Justo en ese momento, mi abuela me llamó desde lejos. Y antes de voltear, Valeria murmuró algo que me hizo querer salir corriendo. Él está detrás de ti. No quise voltear. No podía. Sentía algo detrás de mí. Con la mano temblorosa, solté la pelota y tomé a Valeria en brazos. Caminé lo más rápido que pude hacia la multitud, donde estaban mi abuela y los demás. ¿Qué te pasa, mija?, preguntó mi abuela al notar mi cara pálida. Mi tía Rosa también me miraba, como si supiera exactamente lo que acababa de pasar. Intenté tranquilizarme. Me senté en una de las sillas de campamento y me serví un poco de ponche caliente. Pero mi mente no dejaba de repetir lo que acababa de ver. Busqué la pelota con la mirada. No estaba. ¿Dónde quedó la pelota?, pregunté en voz baja. Se la llevó el niño, respondió Valeria, con una sonrisa. Mi piel se erizó aún más. ¿Qué niño, Vale? El niño que estaba contigo. Mis manos comenzaron a sudar. Tenía que salir de ahí. Necesitaba aire. Caminé entre las tumbas, alejándome de la multitud. Y entonces la vi. Una tumba más apartada, casi al final del cementerio. Sobre la lápida, 2 esculturas de balones de fútbol. Emiliano Ortega, 2003-2021. Mi piel se erizó. Emiliano, un joven, un futbolista. Fue entonces cuando sentí un ligero toque en mi brazo. Me congelé. No quería voltear, pero mi cuerpo se movió solo. Y ahí estaba él, pálido, ojeroso, mirándome fijamente. Sentí un vacío en el estómago. Mi respiración se volvió pesada. Entonces levantó la mano y señaló mis pies. La pelota roja estaba ahí otra vez. La sangre se me heló. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El fantasma de Emiliano seguía ahí, inmóvil, esperando. ¿Quieres la pelota?, murmuré con la voz entrecortada. Él no respondió, pero sus ojos me dieron la respuesta. Tomé la pelota con manos temblorosas y la empujé hacia su tumba. En cuanto tocó la tierra, Emiliano desapareció. El viento sopló con fuerza, apagando varias velas cercanas. Salí corriendo. Mi abuela me vio y supo que algo había pasado. ¿Viste algo, verdad? No pude responder. Solo asentí. Mi tía Rosa me tomó del brazo, preocupada. No debiste estar aquí esta noche. ¿Quién era Emiliano?, pregunté, con la voz temblorosa. Mi abuela suspiró. Tu primo. Murió en un accidente hace 2 años, justo afuera del panteón. Sentí que me faltaba el aire. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que escuché. Un sonido claro en mi patio. El bote de una pelota. Mi sangre se heló. Me levanté de golpe y miré por la ventana. No había nada, pero entonces lo escuché otra vez, y esta vez sonaba más cerca. Dicen que hay despedidas que dejan huellas imposibles de borrar. Cuando mi abuela, doña Carmen, falleció a sus 87 años, sentí que algo se quebraba dentro de mí. En el pueblo de Santiago Tuxtla, Veracruz, todos la querían y respetaban. Su partida fue como un silencio incómodo que se instaló en cada rincón de la casa. Esa tarde, mientras preparábamos todo para el velorio,
me di cuenta de que la casa de mi abuela no se parecía en nada a los recuerdos de mi infancia. Las paredes se sentían frías y la luz del atardecer que entraba por las ventanas me producía un nudo en la garganta. Mi hermana Elena y yo intentábamos acomodar las velas alrededor del ataúd, pero sus manos temblaban. No la culpé. Los nervios y la tristeza podían con cualquiera. Los vecinos llegaban uno tras otro a dar el pésame. Algunos rezaban en voz baja, otros se limitaban a mirar el cuerpo de mi abuela con nostalgia. Sentí que la noche caía más rápido de lo normal, como si el mismo cielo no quisiera presenciar el adiós. Cuando por fin llegó la hora de preparar el café y la comida para los presentes, mi tío Jorge nos pidió a mí y a mis primos Carlos y Fabiola que fuéramos al arroyo cercano a traer agua. El lugar quedaba a unos 300 metros de la casa, pasando un tramo de vegetación densa. Un encargo sencillo, pensé, pero por alguna razón sentía un peso en el pecho. Tal vez eran las sombras que se alargaban con el último rayo de sol o ese silencio extraño que rodea a los funerales. Nos encaminamos hacia el arroyo con unas cubetas viejas. El trayecto no era muy largo, pero en plena penumbra se hacía eterno. No llevábamos linterna, apenas nos alumbrábamos con la luz que quedaba del día. Alrededor, los árboles formaban siluetas casi fantasmales y el crujir de las ramas bajo nuestros pies me ponía la piel de gallina. Al llegar, el agua corría con suavidad. Comenzamos a llenar las cubetas en silencio. De repente, Fabiola alzó la mirada y se quedó inmóvil. Volteé para ver qué la había asustado, pero no encontré nada. Pensé que era el simple miedo que nos rodeaba a todos. Entonces lo escuché. Un canto lejano, como un rezo antiguo, provenía de algún punto indefinido sobre nuestras cabezas. Parecía un murmullo que se mezclaba con el viento. No entendía las palabras, pero la melodía era tan triste que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Lo oyen?, preguntó Carlos con la voz temblorosa. Asentí sin despegar la vista del cielo. El canto se volvía cada vez más intenso, como si fuera una letanía flotando entre las nubes. No había aviones, ni drones. En esa época ni existían por aquí. No tenía sentido. Llenamos las cubetas a toda prisa mientras el miedo se apoderaba de nosotros. Cuando por fin reunimos el valor para regresar, corrimos con el corazón a punto de salirse del pecho. Al llegar a la casa, apenas pudimos explicar lo que habíamos escuchado. Mi mamá y mis tíos se miraron entre sí y dijeron que algunos ya habían oído ese tipo de canto antes de otros velorios importantes. Su reacción no me tranquilizó, al contrario, hizo que me diera cuenta de que algo más grande estaba pasando. El amanecer llegó cargado de nubes grises. Todos nos preparamos para llevar el cuerpo de mi abuela, doña Carmen, al Panteón de Santiago Tuxtla, un cementerio tan antiguo que sus tumbas tienen fechas de hace más de 100 años. Las calles del pueblo parecían más solitarias que de costumbre, como si hasta la gente tuviera miedo de acompañarnos. Cuando llegamos al panteón, sentí un escalofrío al ver las lápidas cubiertas de musgo y los árboles sin hojas que se alzaban como esqueletos retorcidos. Mi tío Jorge y mi papá guiaban el féretro mientras rezaban en voz baja, pero el ambiente se sentía cargado, denso, como si el mismo aire estuviera pesado. Elena, mi hermana, no quiso ver el entierro. Estaba muy afectada y prefirió alejarse, así que la vi caminar entre las tumbas con la mirada perdida. Yo me quedé cerca del sepulturero observando cómo bajaban el féretro a la fosa. Sentí un nudo en la garganta y un vacío en el estómago que se hizo más grande con cada palada de tierra. De pronto escuché un grito ahogado. Era la voz de Elena. Corrí hacia ella sorteando cruces y montículos de tierra. La encontré pálida, temblando, mirando fijamente a una esquina donde se alzaba una lápida vieja y agrietada.
Le pregunté qué había visto, pero parecía incapaz de hablar. Finalmente, con la voz entrecortada, me dijo: vi a la abuela ahí, parada, con un vestido azul y un velo negro. Al principio pensé que quizá el dolor la estaba haciendo ver cosas, pero Elena juraba que la mujer que vio era idéntica a doña Carmen, observando su propio funeral con una expresión fría y silenciosa. Cuando intentó acercarse, la figura simplemente desapareció. Fue entonces que me fijé en un detalle. En el suelo, donde supuestamente estaba parada esa mujer, había un pequeño ramo de flores marchitas. Parecía recién colocado, aunque no había nadie más en esa zona del cementerio. Esa noche, después del entierro, en la casa todo se sentía al revés. La gente se despidió al atardecer y el silencio volvió a instalarse, aún más denso que antes. Elena apenas probó bocado y se encerró en su cuarto. Yo me quedé sentado en la sala, mirando la mecedora donde mi abuela solía sentarse a rezar su rosario. La imagen de doña Carmen con vestido azul rondaba mi cabeza. ¿Sería verdad que su espíritu seguía deambulando para despedirse? ¿O quizá ese canto que habíamos oído la noche anterior era la señal de que algo más quería comunicarse? Cuando me fui a mi cuarto, pasé por el pasillo y me detuve en seco. A lo lejos escuché un susurro, algo parecido al mismo rezo que nos había helado la sangre en el arroyo. Me arrimé a la puerta de la habitación de Elena y la encontré despierta, sentada en su cama con la mirada clavada en la ventana. «Está allá afuera», susurró. «La abuela. Siento que me llama, que quiere que sepa algo». Miré por la ventana, pero no vi nada más que la noche oscura. Sin embargo, un escalofrío me recorrió el cuerpo y tuve la extraña certeza de que no estábamos solos. No hubo descanso esa noche. A pesar del cansancio, sentía un calor sofocante en el pecho, como si algo me impidiera respirar. Me senté en la cocina con la luz tenue de la vela y de pronto noté que Elena se asomaba por la puerta con ojos llenos de preocupación. Se acercó y me mostró algo que traía en la mano, una pequeña medalla de San Benito. «La encontré bajo mi almohada», me dijo. «Es la que usaba la abuela, ¿recuerdas?». Asentí con la garganta seca. Esa medalla era el amuleto favorito de doña Carmen. La cuidaba como si fuera un tesoro. ¿Cómo había llegado hasta la almohada de Elena? La única respuesta que me venía a la cabeza era que, de alguna manera, la abuela había querido dejar un último regalo, una especie de consuelo para mi hermana. Esa misma madrugada, el canto volvió a escucharse en las afueras de la casa, flotando en la brisa. Lo sentí más cerca, como si viniera desde el mismo patio. Con cuidado, salí y caminé hasta la puerta trasera. Ahí, entre las sombras, distinguí una figura borrosa, un velo negro y un rostro que parecía desvanecerse bajo la luz de la luna. No sentí pánico, era más bien una tristeza profunda que me encogió el corazón. Por un instante, parecía que la abuela quería hablar, pero no hacía falta. La mirada que me lanzó lo dijo todo. Una despedida, un «los quiero», una señal de que se iba en paz. Cuando abrí y cerré los ojos para aclarar mi vista, la figura ya no estaba. El canto se desvaneció y todo quedó en silencio. Desde ese momento, Elena y yo supimos que la abuela se había marchado para siempre. Aún así, hay quienes juran que, cuando la familia vuelve a reunirse para otro funeral, se escucha un murmullo en el aire, como si doña Carmen aún velara por nosotros. Tal vez ella nunca se fue del todo. Y cada vez que oigo ese canto, comprendo que hay despedidas que no se cierran con un simple adiós, sino con la certeza de que el amor trasciende incluso la muerte.